Videa Radio para llevar. En tu dispositivo, tu computadora, tu celular. Descarga la aplicación y lleva contigo a Videa Radio a donde quieras. Videa Radio, el sonido de tus emociones. Videa Más Media, vamos a hacer historia otra vez. Los comentarios y expresiones vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Videa no totalmente concuerda con ello. Una producción de Circuit Vision para Videa Más Media. Videa Más Media presenta un espacio donde cada historia importa, cada opinión cuenta y cada voz tiene un lugar. Todas las voces con Javier Camarena. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle en esta emisión más de Todas las Voces. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Gracias por permitirme acompañarlo ahí en su computadora, en su dispositivo, en su tablet. Si usted nos sigue a través de todas nuestras multiredes sociales, gracias por quedarse con nosotros. Y tengo el gusto de recibir hoy aquí en Todas las Voces a alguien que pues va a hablar con usted, conmigo, sobre un tema muy interesante. Ya usted lo irá viendo. Y bueno, pues recibo con agrado aquí en nuestro programa de Todas las Voces, en los estudios de Videa Televisión, al doctor Eric Ramírez Basurto. Eric, bienvenido. Javier, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio en este espacio de expresión tan importante. Muchas gracias, Eric. Pues este programa trata de que sea un programa humano, primero de poder compartir no solamente el ser, sino también el quehacer de las personas. Y bueno, platícanos un poquito, ¿quién es Eric Ramírez Basurto? Muchas gracias, Javier, nuevamente. Claro que sí. Mira, como lo dijiste ya en tu presentación, soy doctor en Administración y Políticas Públicas, también cuento con una maestría en Finanzas y mi carrera o mi profesión de origen es licenciatura en Derecho. Y actualmente pues, nos dedicamos a la consultoría en el ámbito privado, nos especializamos ahí en el despacho, en Grupo Aro, nos especializamos en materia civil, en materia familiar, en materia corporativa, en materia contractual y en el derecho administrativo. Y pues tenemos también la otra área de nuestro despacho, de Grupo Aro, que es en materia también de seguros y administración de riesgos. Patrimonial. Es correcto. Eric, eres vicepresidente de la Barra Jurista Latinoamericana, lo va a ver usted ahí en el cintillo, lo abreviamos Latinoamericana Latam porque pues es muy... platícanos un poquito, ¿qué es esa barra? ¿A qué se dedica? ¿Por qué estás en ella? ¿Qué dimensión abarca en esta cuestión del mundo que habitamos? Muchas gracias, Javier, por la oportunidad también de hablar y de comentar sobre nuestra barra. La Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos, Asociación Civil, como su nombre lo dice, es una barra que aglutina o que agrupa a diferentes profesionistas del área de derecho. Esto es muy importante decirlo, no solamente somos abogados quienes lo integramos, sino todas aquellas personas que tienen que ver con el área del derecho, que pueden ser notarios públicos, que pueden ser funcionarios del Poder Judicial, que pueden ser funcionarios de la administración pública, que pueden ser también peritos en diversas materias. El derecho se auxilia de varias ciencias y de varias ramas que requieren la expertise de una persona que tenga un conocimiento cierto en alguna materia, que pueden ser arquitecturas, que pueden ser médicos, que pueden ser psicólogos, y también nuestra barra aglutina o invita
a sumarse a todos estos profesionistas. Y bien, pues nuestra barra tiene su Consejo Nacional en la Ciudad de México, que es donde nace hace unos 4 años. Y O sea, actualmente es joven. es una barra joven, pero que ha crecido y que ha tenido mucho impulso y que actualmente ya también tiene presencia en 5 países a nivel Latinoamérica, porque es una barra latinoamericana, y en más de 16 estados con delegaciones en estas entidades federativas, entre ellas, desde luego, el estado de Michoacán, de la cual pues formo parte de su consejo directivo. Y lo que buscamos, desde luego, pues es buscar la profesionalización y la excelencia en nuestra actividad profesional. Sabemos que el derecho, al igual que desde luego otras profesiones, pues es una carrera que requiere la constante actualización. Los cambios que vemos día a día en el ámbito legislativo pues son muy vertiginosos y lo que buscamos es precisamente estar al día en nuestra profesión. O sea, déjame tratar de descifrar. La barra tiene capítulos estatales ¿Es correcto? o municipales. Son capítulos o delegaciones a nivel estado. Estado. Obviamente cada entidad o cada delegación Agrupa a los que sí, están en las otras podemos los municipios. invitar, desde luego, nosotros como Consejo de Michoacán, tenemos obviamente que tener la apertura para que cualquier colega que resida en un municipio del estado de Michoacán, por medio de nosotros, pueda formar parte de nuestra barra. No hay limitantes, tiene que tener pues el requisito de ser un profesionista titulado, o sea, que cumpla con las cuestiones legales para poder incluirse. Es correcto, aunque fíjate que nosotros, a diferencia de, O si de un otras barras, pasante o alguien Ajá. puede incorporarse. qué bueno que lo comentas, porque fíjate que nosotros, a diferencia de otras barras o colegios hermanos, nosotros sí tenemos la apertura de que si un profesionista o un joven recién egresado, que aún no se titula, pero que ya tiene su carta de pasante, puede ser agremiado y puede ser bienvenido a nuestra barra. Lo que queremos es también darle esa apertura y esa oportunidad a los jóvenes, que lo que buscan precisamente es conocimiento, que lo que buscan es experiencia, aprendizaje, porque lo que buscan es crecimiento profesional, y por medio de nuestra barra lo pueden hacer. ¿Cómo lo hacen? Aparte de que se les acepta como socios de la barra, bueno, buscamos programas de desarrollo para ellos, es decir, que puedan incorporarse a algún despacho o alguna actividad profesional de su interés o alguna materia en específica que les interese, con los abogados de nuestro gremio que ya tienen un poco más de experiencia en este ámbito profesional. Qué interesante, porque luego de repente pues queremos expertise, pero pues van saliendo, ¿verdad? Es correcto. Y yo creo que la oportunidad de que puedan incorporarse e ir no solamente actualizándose, porque lógicamente cuando salimos de la universidad, ahora más en estos tiempos tan vertiginosos y antes que no había el conocimiento tan rápido como ahora, se va rápidamente uno desactualizando, pues qué mejor que estén en el campo ahora sí donde todo fluye para que puedan ir ganando en experiencia, pero también en conocimiento nuevo, ¿verdad? Es correcto. Que a veces pues no tienen la oportunidad. Eric, cuando llegan los cambios, me gustaría, lógicamente, toda la cuestión legal en los países se va actualizando y nuestro país ha sido vertiginoso también esos cambios. Llegó el nuevo modelo de justicia penal que fue muy controvertido, que inclusive yo creo que sigue siendo controvertido, no sé si sea la palabra correcta a estas alturas, porque se empezaron a brotar, deja ver si es la palabra correcta, si no tú me corriges, irregularidades o inconsistencias en el momento de la aplicación o quizá malinterpretaciones del modelo, de la ley, porque de repente pues volvió a retomarse no solo aquel derecho fundamental o hasta protector de la presunción de inocencia,
sino pues primero vienes para acá y luego investigamos, ¿no? Y luego llegaron otras cuestiones de innovación en la ley, y no se diga hoy con la renovación de todo el sistema judicial, desde magistrados hasta el juez, vamos a decir, más local. ¿Qué tan real son las inconsistencias, o ha sido más vamos a decir, un diálogo de la Vox Populi, o realmente sí hay todavía una brecha que cuidar, reconstruir, reorientar? Bueno, se me olvidaba, pues hasta la oralidad de los juicios, ¿no? Sí, o sea, correcto. son un montón de factores. Si te hice toda la pregunta completa para que tú vayas ahí, pues desmenuzando de uno por uno, porque son muchos tópicos. Claro, sí, con mucho gusto. Y creo que es muy importante que toda la gente que nos ve, que nos escucha, en un lenguaje un poquito más común, tratar de explicar todos estos cambios, todas estas reformas que ya tú mencionas. Mira, básicamente donde se viene todo este gran cambio de sistemas, del sistema penal, de los juicios orales, de la protección de derechos humanos, que ahorita es un tema muy importante y que está en todos lados, viene a partir de la reforma del año 2008 en nuestro país, en la cual el Estado mexicano como país asume el compromiso de la protección de derechos humanos y de formar parte de todo este sistema convencional, que es todo un sistema de protección de derechos humanos a nivel mundial, y bueno, específicamente en nuestro continente, ¿verdad? La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, que lo que hace o lo que busca es proteger y adaptar los sistemas jurídicos de los países que forman parte de esta convención o de este pacto, para que hagan las reformas necesarias tendientes a la protección de estos derechos humanos, que cada vez van evolucionando más y más. Dentro de esta evolución es que el Estado mexicano desde entonces inicia una serie de reformas que gradualmente se han ido aprobando o que han ido cambiando, pero que desde luego necesitan no solamente de una aprobación legislativa, sino que implica todo un reto en muchos aspectos. Para empezar, los propios operadores del sistema jurídico, que somos pues los abogados, que son los funcionarios del Poder Judicial, los integrantes de la Fiscalía, jueces, ministerios públicos, en fin, todas aquellas personas que estamos involucradas en un sistema judicial o en un proceso legal, tenemos que empezar a tener esa idea de los cambios de un sistema tradicional que era preponderantemente escrito, es decir, si alguna persona iba por algún juicio, algún trámite al juzgado, pues veía aquel lugar lleno de expedientes y de papeles por todos lados, y cualquier cosa que quisiera expresar o decir o solicitar al juzgado tenía que ser por escrito, ¿verdad? Entonces era un sistema tradicional y que muchas veces era lento, que no permitía a veces de manera directa que el juzgador o el juez de esa causa conociera quiénes eran las partes, pudiera a mejor conocer aspectos, expresiones, peticiones. Se basaba única y exclusivamente en lo que en un expediente que contenía papel, mecanógrafa, y es lo que veía y es lo que a su criterio pues resolvía conforme a no derecho. veía rostros. No veía rostros. Quizás en algunos tipos de prueba, pero sí. eran muy raro, ¿verdad? Eran muy escasas. Y ahora con todo este sistema de juicios orales, no solamente en materia penal, que fue con el que se inició, no solamente en materia penal, sino ahora ya tenemos también en materia mercantil, en materia laboral, en materia civil, en materia familiar, ya, es decir, todas las materias del derecho y todos los juicios en diferentes áreas de derecho van a terminar siendo un sistema oral, que
a diferencia del escrito, ahora preponderantemente lo que se busca es que sea oral mediante diferentes tipos de audiencia que de acuerdo al tipo de juicio que se tramita se llevan a cabo, con la finalidad de eliminar tanto papel, eliminar tanto trámite en cuestión de despresurizar el Poder Judicial, porque este tipo de juicios tradicionales o anteriores eran juicios muy, muy largos que podían llevarse años y años, y ahora también se busca acortar tiempos, despresurizar al Poder Judicial, es decir, que puedan resolver expedientes o casos o juicios de una manera más ágil, más rápida, y que también tengan la oportunidad las partes de utilizar los medios alternativos para la solución de controversias que antes pues prácticamente no se utilizaban. Que es la de llegar a acuerdos. Que es la de buscar mecanismos, como su nombre lo dice, la ley, mecanismos para tratar de conciliar. Mira, déjame decirte que, por ejemplo, en materia laboral ya hay una muy buena experiencia. Si alguna de nuestras personas que nos ven o nos escuchan alguna vez tuvieron algún asunto o estuvieron inmiscuidos en un juicio laboral, pues recordarán que eran juicios que duraban años, 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Porque se tenía que llevar por todas estas etapas y era muy difícil que se llegara a un acuerdo en una junta de conciliación. Las partes estaban así es, hacia sus extremos cada quien. Así es, y pues los abogados instaban muchas veces, digo, debo decirlo, pero es triste, muchas veces pues lo que querían es que se fueran a un juicio, pues para tratar de cobrar lo más que se pudiera. De elevar ahí todo. Exacto, y ahora no, ahora por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo en materia laboral, ahora ya todos los conflictos laborales tienen que primero pasar un filtro de conciliación real, una verdadera conciliación, donde lo que se busca es evitar llegar a un juicio. Y ahora todos los conflictos laborales, el otro día nos compartían personal del Centro de Justicia y de Conciliación Laboral de Zamora, que es donde compete la PIAT, nos decían el 80% de los conflictos que llegan a este centro de conciliación se resuelven ahí. Y únicamente un 20%, y cada vez se tiende a disminuir menos, se tiene que pasar a una etapa ya de juicio, donde pues no hubo realmente la posibilidad. Entonces eso te habla, en primer lugar, de un beneficio directo para los ciudadanos que tienen que utilizar, pues acudir para resolver algún conflicto legal. Fíjate qué interesante esto, Eric, y las personas que nos están viendo, porque va a ser muy iluminador para ellos, porque muchas personas quizá no sepan que ahora es tan sencillo como es. O sea, digo es tan sencillo porque depende de las voluntades de ambas partes, ¿no? Es correcto. De la patronal y también de este caso la persona, vamos a decir, ex colaborador o trabajador para poder llegar a un acuerdo, pero un acuerdo que a lo mejor pues va a seguir teniendo que tener la involucración de los abogados, ¿no? Así es, sí, desde luego. O sea, tiene que ser perfilado por el abogado, tanto representante y defensor, ¿no? Sí, desde luego, digo, esto no significa que ya no... yo llego directamente. Sí, desde luego, esto no significa que ya los abogados pues ya van a desaparecer y ya, pero sí, lo que se va a hacer es privilegiar, buscar los acuerdos, la conciliación o la mediación, y obviamente cada día se están capacitando y profesionalizando más las personas que fungen como mediadores o como conciliadores en este proceso, que no son los jueces, ni son los secretarios, ni son las personas que están en otras áreas del juzgado. Son personas capacitadas especialmente para llevar a cabo estos mecanismos de solución de controversia. Obviamente parten, como bien lo dices, de la voluntad de las personas. Eso es lo primordial. Si las personas tienen la voluntad de buscar un acuerdo, adelante. Ahí están los mecanismos. Si no lo hay, pues desde luego están sus derechos a salvo para que continúen el juicio de manera legal o procesal que corresponda. Pero esto es no solo en materia laboral, en materia civil, en materia familiar, se está optando mucho ahora por buscar estos mecanismos y de esta forma las partes pues pueden llegar a una solución y pueden evitarse juicios largos y se les puede llegar a obtener en parte lo que ellos buscan. Fíjate qué interesante ahorita que recordabas
los cambios desde que empezaron en el 2008. Recuerdo también que esto es, pues lógicamente, esa búsqueda de la integración a un mundo al que pertenece México, ¿no? Y que viene con intereses económicos del Tratado de Libre Comercio inicial, o sea, porque muchas veces las personas no saben que entrar en los acuerdos mundiales de ciertos países, y simple y sencillamente como uno de los primeros acuerdos que tuvimos Canadá, Estados Unidos y México, implicaba también cambios en materia educativa, en materia laboral, Jurídica. en materia legal, no se diga, jurídica, y que tienen que irse perfeccionando porque lógicamente las sociedades van en una evolución. Y lo recuerdo porque en la primera cuestión de la homologación del primer tratado que se firmó es el aspecto educativo y el aspecto jurídico, los primeros que entraron en reformas, precisamente porque decían, viene el Tratado de Libre Comercio, la mano de obra que van a requerir las empresas que van a venir a ponerse, pues ¿dónde está? Y lógicamente teníamos, pues sí, ejemplos muy, vamos a decirle, con una antigüedad como los primeros CECATIS que hubo, los centros de capacitación de trabajo industrial, que luego se convirtieron en ICADMITS o la ramificación de cada estado, y lógicamente desde ahí también el sistema pues judicial debió haber enfrentado los primeros cambios. ¿Recuerdas si entró en esa dimensión o se vio hasta el 2018 que tuvo que agarrar velocidad en otras cuestiones? Sí, obviamente esto entró desde el 2008, se empezó con una serie de reformas, ¿no? Que se empezó primero, recuerdo bien, con el sistema penal acusatorio, y el Estado mexicano, lo que pasa es que el Estado mexicano al momento que firma o que suscribe el formar parte de estos tratados o de estas convenciones, se obliga y se compromete a hacer ciertos cambios en su legislación. Entonces, suena muy bonito, y aquí es donde va otra parte que me parece muy importante, que no solo basta con que el Estado diga, sí, voy a hacer estos cambios para beneficio de mi gente, de mis ciudadanos, para protección de sus derechos humanos, para mejorar el sistema de justicia, porque decirlo es muy fácil, pero tiene esto muchas implicaciones. Primero, pues tenemos que nosotros como operadores jurídicos aceptar y adaptarnos y capacitarnos para estos cambios. Pero una cosa muy importante también, Javier, el Estado mexicano también debe destinar recursos para mejorar el sistema de justicia en cuanto a su infraestructura, porque hablamos de juicios orales cuando ni siquiera tenemos una sala de oralidad adecuada o apropiada para este tipo de juicios. Y entonces, pues nuestros amigos del Poder Judicial, pues hacen lo que pueden con lo que tienen. A ver, déjame decirte algo, porque esto es muy interesante, Eric, porque me ha tocado ver de repente por algunas cuestiones que los jueces llevan a cabo esa tarea de la oralidad en su mismo cubículo. Eso, correcto. Con un escritorito adelante del suyo. Improvisado. Que van y se ponen la toga. ¿Sí? Y ponen 3, 4 sillas. Cuando pues tenemos el referente de salas o de juicios orales, claro, pues a lo mejor los vemos en las películas, los vemos en las series, o a alguien quizá le ha tocado estar en un país extranjero donde los juicios verdaderamente son otra dimensión en infraestructura y en capacidad. Es correcto. Y bueno, aquí debo decirlo, el Poder Judicial Federal, que obviamente tiene más recursos, pues sí ha tenido estas implementaciones, estos cambios estructurales, pero donde sigue existiendo mucha deficiencia es en los poderes judiciales locales, es decir, en cada entidad federativa, porque bueno, para todo nuestro auditorio, recordarle que hay 2 poderes judiciales, el que tiene que ver con el ámbito federal,
en materia federal y en el ámbito local, que dependiendo del tipo de asunto que la gente quiera resolver o necesite resolver, pues va a tocarle, si es un juez, le corresponde a un juez del estado o a uno federal. Pero hablando de los jueces de los estados, pues ahí ya corresponde a cada estado el poder asignar los recursos para la infraestructura y hacer este tipo de cambios. Y debo decirlo también, por ejemplo, aquí que tenemos muy cerca el estado de Guanajuato, vecino, estado de Jalisco también vecino, debo decir que en ese sentido, por ejemplo, el estado de Guanajuato, el Poder Judicial de Guanajuato, pues tiene ya un avance muy importante en el tema de infraestructura. Si uno va a los juzgados aquí a Pénjamo, no vamos tan lejos, aquí a Pénjamo, a los juzgados locales de Guanajuato en Pénjamo. Es un cambio tremendo. Es pues una sala, para empezar es un edificio construido especialmente para un poder judicial que tiene su acceso a personas con capacidades diferentes, para adultos mayores, que tiene su estacionamiento, que tiene sus servicios de sanitarios, que tiene sus salas de oralidad. O sea, es una infraestructura totalmente distinta a la que tenemos en Michoacán, por ejemplo. Entonces, si queremos realmente que estos cambios que se buscan con estas reformas que luego escuchamos en la tele, que los diputados hablan a favor o en contra y que se escucha muy bonito todos los beneficios que va a tener la gente, pero cuando la gente llega y ve que realmente pues su proceso no avanza o llega y se encuentra con a veces una instalación que dice, ah caray, como tú dices, yo vi en las películas, yo pensé que era así, era así, ¿no? Y se encuentra con una realidad diferente, pues es donde de repente decimos, pues nos falta mucho todavía para poder avanzar en materia de una justicia más ágil y más digna para la gente. Fíjate que mencionas algo muy interesante. Entonces, la competencia de los, vamos a decir, jueces locales, pues le compete al Estado. Entonces, pues ahí en la dinámica de gobernanza, de planeación de cada estado, pues a lo mejor ahí es donde vienen pues las deficiencias, o más que deficiencias, el no tomar en cuenta la necesidad urgente de tener una infraestructura apropiada para los jueces o para todo el sistema judicial estatal. Es correcto, o incluso pues abrir más juzgados, porque luego de repente se ven rebasados, es de repente muchos trámites los que tienen que realizar, o muchos juicios los que tienen que ir desahogando los juzgados, y a veces eso también pues hace que sean con más lentitud, porque por ejemplo, si yo tengo en un juicio necesidad de que se me señale fecha para alguna diligencia, para alguna audiencia, pues va a ser en función de la agenda del juzgado, de qué tanto trabajo tenga por delante de desahogar de otros expedientes, pues me van a dar a lo mejor fecha para un mes, 2 meses, no lo sé. ¿Sabrás el número de casos que tiene cada juzgado? Pues mira, te puedo hablar, ¿O cuál sería lo óptimo? Te puedo hablar de los juzgados de primera instancia en materia civil y familiar, que son, por ejemplo, los que están aquí por la calle de Matamoros, que mucha gente conoce. Esos juzgados son competentes en materia civil, familiar, y mercantil, cuando así competa la cuantía del asunto. Y ahí hay 3 juzgados, el juzgado primero, el juzgado segundo y el juzgado mixto, que es civil y penal. Y te puedo hablar, por ejemplo, de los juzgados civiles. Normalmente cuando empieza un año calendario, en enero, se van recibiendo las diferentes demandas, solicitudes, trámites, y se les va asignando un número que va seguido de una diagonal y el año que corresponde o que se ingresó esa solicitud o ese juzgado o ese trámite. Por decirlo algo, un folio. Un folio, que es el número de expediente de tu trámite. Y cuando entró el trámite. Diagonal, vamos a decirle si es en enero, número 4, diagonal 2026. Quiere decir que fue el 4º trámite que se recibió en el año 2026, y se van turnando a los 3 juzgados, es decir, llega una demanda, una solicitud, se turna al juzgado primero, llega otra, se turna al juzgado segundo, llega otra, se turna al juzgado mixto. Entonces, cada uno de los juzgados pues va haciendo su anotación y lleva su libro de todos los expedientes. Y en promedio, normalmente, cada uno de estos 3 juzgados va terminando el año en 1000 y tantos en promedio, más de 1000 expedientes. Si tú lo sumas, pues son más de 3000 expedientes el año.
1,000 aproximadamente en promedio, más de 1,000 por juzgado. Más los que se van rezagando, que obviamente están en trámite Quedaron de del años año anteriores pasado, y que aún años siguen en trámite y que se van rezagando. Entonces, sí, realmente es una carga laboral muy importante la que tienen los juzgados. Esto estoy hablando nada más en materia, repito, civil o familiar. Y desde luego pues están los juzgados penales y los juzgados menores, que les compete otro tipo de asuntos. Pero eso habla de la carga de trabajo que tienen y que es ahí donde no solamente basta con una reforma, sino que hay que destinar recursos para que esa reforma realmente refleje un beneficio para los ciudadanos que tengan que acudir o que necesiten del Poder Judicial. Fíjate qué interesante esto. Entonces quiere decir que de repente tenemos juzgadores sobrecargados de trabajo, sobrecargados de información. Y menciono esto porque son humanos, Eric. Claro. Son humanos, entonces imagínese usted, si usted o yo, que somos profesionistas que llevamos otro tipo de materias y que de repente nos vemos agobiados por nuestras circunstancias, imagínese a un juzgador, alrededor de 1,000 casos que se le han acumulado en este año, más los rezagados, y no digo que no los haya despejado y ido resolviendo, pero aunque ya no hay tanto papel, Eric, pues tiene que leerlos, tiene que conocer, tiene que pues estudiarlos, tiene que recapitular muchas cosas, tiene que ir a la ley, tiene que hacer muchas cosas en su mayéutica personal. Y pues si los traemos cargaditos, pues también estamos echando una carga en la que hoy pues la salud mental, la salud física, pues también en un juzgador es muy necesaria. Sí. Somos seres humanos, como bien lo comentas, ellos realizan un trabajo, desempeñan un trabajo, que en este caso es pues dentro de la impartición de justicia, pero como bien lo comentas, pues, son humanos y también tienen un límite en sus capacidades como humanos que son y además en recursos, porque al final de cuentas pues trabajan con lo que tienen, ¿no? Y ahí es donde nosotros como barra hemos visto que este tipo de reformas que ciertamente son positivas, pero que ese objetivo que se busca pues se ve muy alejado a veces cuando nos encontramos con una realidad donde esos cambios pues no se pueden adaptar tan fácil, tan sencillo. ¿Y qué más quisiéramos? Nosotros también como abogados pues lo que quisiéramos es darle celeridad a todos nuestros casos, a todos nuestros asuntos, pues para que nuestros clientes pues tengan rápido su solución, ¿no? A su caso, a su demanda. Sin embargo, pues nos vemos limitados también muchas veces, entendemos. No, es que usted abogado no hace nada. Sí, no digo, oiga, es otra creencia. Vengo y me dice, no, pues está en trámite, no ha resuelto más el juez o la jueza. O nos dieron fecha hasta tal día. Hasta más, o sea, muchas veces se piensa que es el abogado el que Sí, interfiere. entonces no es a veces así, digo, cada caso es particular, pero muchas veces es por eso, ¿no? Digo, los juzgados están saturados de trabajo y muchas veces pues tenemos que esperar más tiempo a que se nos agende una audiencia, se nos dé fecha para alguna diligencia, para desahogar algún exhorto, etcétera, ¿no? Entonces, sí es un cúmulo de cosas que tiene que ver al final del tiempo, con recursos, al final del día tiene que ver con recursos y con una infraestructura que no permite a veces avanzar más de lo que quisiéramos. Y que si bien es cierto, sí ha beneficiado la implementación de estos juicios en diferentes maneras de que se imparta la justicia, como que sean más pronto, como que se tenga contacto con las personas de manera directa en las audiencias, como el tratar de buscar estos mecanismos de solución de controversias, pues sigue siendo todo un reto en materia de la infraestructura, de los recursos que se destina al Poder Judicial. ¿Cuál sería entonces la solución? Entiendo que lógicamente en el ámbito, vamos a decir, penal, todavía lo que falta por comprender más ese nuevo sistema de justicia penal,
con las renovaciones, pocas o muchas que se le hayan hecho desde el nacimiento hasta la fecha, y con la explosión de la situación penal que está en nuestro país, porque vemos detenciones por aquí, detenciones por acá, situaciones por aquí o por allá, ¿cuál dirías tú que sería el cuello de botella más complicado al cual se está enfrentando la situación jurídica en este momento? Bueno, si hablamos del ámbito de materia penal, como bien lo comentas, bueno, eso tendría varios aristas, porque si hay muchos juicios, muchas personas que están siendo procesadas por algún delito, pues obviamente es porque incurrieron en esta conducta. Y primero, en un sistema penal exitoso, lo primero que se busca es la prevención, es decir, evitar el mayor número de personas que cometan delitos. O sea, disminuir el impacto social del delito. Y con eso, pues vamos a tener obviamente menos casos, ¿no? Menos juicios o menos personas que enjuiciar, que transgredan los derechos de otras personas por medio de un delito y que tengan que ser juzgados. Pero bueno, ya entrando en el tema de su proceso penal, pues desde luego, al igual que otras materias, también se requieren pues mayor apertura, más apertura de juzgados para que pues los juzgados tengan la oportunidad de desahogar con mayor rapidez, con mayor eficiencia, todos los casos que lleguen. Porque de igual forma podemos ir a la fiscalía y te aseguro, digo ahí sí no tengo el dato, pero te aseguro que cada una de las agencias del Ministerio Público pues tendrá, ahí sí no sé el dato, pero N, 1000, 2000, no sé, casos o averiguaciones o carpetas que integrar por alguien que fue víctima de algún delito y que acudió a presentar su denuncia, porque nos bombardeamos diciendo, es que denuncia, pues sí, va la gente y denuncia, pero no ve avance o no ve claridad en su caso, en su denuncia, ¿no? Nunca se le repara el daño, nunca pasa nada, van, se pone la denuncia. Bueno, pues es que también el sistema penal por medio de la fiscalía, que es donde inicia un proceso penal, en una fiscalía, en un ministerio público, porque debe de haber una denuncia que inicie una carpeta de investigación. Sí. Ahí es donde inicia todo el sistema penal. O sea, denuncia, carpeta de investigación para darle curso. Para darle curso, y si hay elementos de que se judicialice, es decir, que ya pase a un juzgado con un juez penal, bueno, se judicializa. Muchas veces también se buscan los mecanismos de solución de controversias en materia penal cuando la naturaleza del tipo de delito así lo permite, ¿no? Sí, cuando no es una eso ha sido positivo, mayor, sino eso ha sido positivo, pero hay delitos que pues no se pueden utilizar estos mecanismos por el tipo de delito que se comete, y entonces necesariamente pues la gente busca que se le haga justicia, y entonces todo esto conlleva pues a la desesperanza, a la incredulidad de la gente, decir, pues, ¿qué me gano con ir a denunciar? Si ni resuelven. Si nunca pasa nada, nunca detienen a nadie, pues el que me cometió el delito ahí anda como si nada, hasta se burla de mí, se ríe y etcétera. Y ni vayas otra vez porque... Entonces, todo esto tiene que ver con recursos, vuelvo a lo mismo, ¿no? Si tuviéramos mayor cantidad, primero de recursos que disminuyan el impacto de delitos, es decir, que tiendan a la prevención de delitos, y segundo, pues que hubiera una fiscalía con más recursos, con más elementos de investigación, con más ministerios públicos, con más peritos, con todo lo que se requiere para poder integrar una carpeta de investigación de manera ágil y rápida, pues tendríamos otro resultado también. Déjame preguntarte algo. Cuando la Fiscalía de Michoacán cambió de Procuraduría a Fiscalía, le pregunté al fiscal, a Adrián, ¿cuál sería el beneficio de que pasara de ser una Procuraduría a una Fiscalía? La verdad me contestó políticamente, ¿no? Pero tú como abogado, en realidad, ¿hay un cambio de Procuraduría a Fiscalía? Esto es en el sentido no solo del organigrama, sino de los beneficios sociales. Pues mira, te puedo decir, el cambio de nombre pues le pueden poner como quieran. Al final puede ser Fiscalía, puede ser Procuraduría, o sea, al final de cuentas la función va a ser la misma.
Muchas veces el cambio de nombre pues sí tiene que ver con las reformas también, porque un sistema penal acusatorio pues ya no se habla de una averiguación previa como antes en un sistema tradicional, sino se habla de una carpeta de investigación. O sea, son tecnicismos legales que sí cambian, pero que realmente en el fondo tienen la misma función. La averiguación previa no es lo mismo, es pues prácticamente lo mismo que una carpeta de investigación. Se tiene que el Ministerio Público buscar las pruebas para buscar ejercitar la acción penal y buscar obviamente también la reparación del daño para la víctima. Entonces, bueno, pues pueden ponerle el nombre que quieran. Al final de cuentas, vuelvo a lo mismo. Lo importante es los resultados que la gente necesita. Y a la gente le importa poco si se llama fiscalía o si se llama procuraduría o como le quieran llamar. A mí resuelve. A mí, pues a mí me afectaron, me robaron, esto, aquello. Pues yo quiero que me reparen el daño, es lo que quiero, ¿no? O que sancionen a la persona que cometió el delito, ¿no? Entonces, realmente, en fondo, lo que necesita la Fiscalía no es un cambio de nombre, son más recursos, que haya más profesionalización, que haya más elementos, que haya más policías de investigación, que haya más peritos, que haya más ministerios públicos y que haya un seguimiento más puntual también en las carpetas de investigación, porque muchas veces, pues si la gente no está ahí, si el abogado no está ahí impulsándole, buscando, pues muchas veces ahí se queda, ¿no? Y luego también hay de repente delitos que dicen, bueno, pues es que ahora tuvimos homicidios y es más importante atender eso que el robo de un vehículo a lo mejor. Entonces se entiende y no, porque repito, pues la gente que está ahí pues hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Pero si hubiera más capacidad de atención en infraestructura, en servicios, en personal, pues tendríamos un avance más significativo. Eric, para ir terminando, porque pues luego el tiempo aquí vuela, acabamos de tener pues una renovación completa en todo el sistema judicial, que ha sido controvertido también, ¿no? Ha sido controvertido. Se ha hablado mucho de que, bueno, algunos llegaron de una manera u otra. No nos vamos a meter en esa situación, sino quiero más bien ir hacia el expertise, hacia la capacidad. Ya que tomaron posesión los nuevos jueces, esto en la vivencia local y quizá estatal ha ayudado, ha complicado, hay algo que tiene que evolucionar en un proceso de los que acaban de llegar. ¿Cómo está eso ya en la realidad? Sí, qué bueno que lo comentas, porque sin duda la reforma judicial fue un tema muy controvertido y debo decirlo con todas sus letras. Nosotros como barra y diferentes colegios, diferentes, por ejemplo, en el ámbito de la docencia, de la investigación jurídica, hubo muchas voces que nosotros quisimos que escucharan los legisladores que en su momento se aprobó o que aprobaron esta reforma. Para una reforma judicial integral que lo que busca es el beneficio de la gente, pues no se trataba nada más de buscar la forma en que se elige a los jueces, porque eso no garantiza realmente una mejor impartición de justicia. Al final, la forma de elección de los jueces, lo único que estaba poniendo en riesgo era la independencia del Poder Judicial, es decir, lo que menos se busca es que se politice la justicia, porque hay un gran riesgo al momento de que se politice la justicia. Que prácticamente los mandaron a eso, ¿no? A una elección abierta, entonces, pública, popular, cuando que... pues un juez quizás lo que menos debe tener es popularidad. Porque impartir justicia no es popular. Claro que no. Por el contrario, muchas veces se tienen que defender derechos de minorías o de un derecho que no necesariamente va a gustar o va a agradar a la mayoría. Entonces, la justicia no es popular en ningún momento y desde ahí creo que el planteamiento era equivocado. Número 2, al final de cuentas, el marco jurídico con el que trabajan los nuevos jueces o los anteriores es el mismo. El que buscamos o lo que se busca es, para tener realmente un cambio muy importante y que sea realmente de beneficio para la gente, habría que trabajar en dos cosas, es lo que nosotros proponíamos.
como barra y como los diferentes tipos de gremios de la abogacía. Era más infraestructura, más recursos, como ya lo comenté, las razones de por qué. Y también modificar muchas leyes que son las que procesalmente van llevando los términos para que se van desahogando los juicios. Es decir, ahorita podemos tener jueces nuevos, buenos o malos. Bueno, pues ahorita estamos todos en una curva de aprendizaje, eso ya lo irá diciendo el tiempo, en cuanto a calificar su trabajo, pero lo que sí es que ellos tienen que trabajar con el mismo marco jurídico, es decir, no por haber sido electos popularmente significa que puedan abreviar términos judiciales, que puedan interpretar la ley de otra forma, distinta a lo que la ley dice. Hay un marco que hay que cumplir. Hay un marco jurídico que te dice, para este tipo de juicios, pues primero tienes que hacer esto, tienes que dejar pasar tantos días para esto, el demandado tiene derecho a contestar en tantos días, y ellos no pueden violar y no se pueden saltar estas etapas procesales. Entonces, lo que estaba mal en sí, pues no era a veces que tanto el juez, sino que hay que cambiar otras leyes que son las que en el marco jurídico los jueces tienen que aplicar para poder impartir justicia. Que además, pues, el modo de llevar ese marco jurídico está limitado a diferencia de otros países. Porque muchas veces a lo mejor nos quedamos con el ejemplo, es que yo vi un juicio tal, sobre todo en las cuestiones de juzgados civiles o juzgados ciudadanos, que ha sido una modalidad que han adquirido algunas ciudades, donde el juez es un juez más que juzgador calificador, ¿no? O sea, donde hay una aveniencia y él puede decir, bueno, de acuerdo a que usted fue detenido por exceso de velocidad o por un grito a su vecino o algo, ya los escuché y demás, dentro de el marco de la ley, pero también dentro del marco de mi fuero interior y conocimiento de mi criterio ciudadano como persona y demás, lo eximo de esto, ¿no? Muy diferente a un marco ya de otras circunstancias. Más rigorista, así es, le hicimos nosotros a un derecho más positivista, de una tendencia, una corriente más positivista. Positivista quiere decir que se tienen que estrictamente ceñir a lo que dice la ley, en sus criterios, en sus resoluciones, ¿no? Y no tienen la libertad de ese otro tipo de jueces, pues ahora sí que se puede tener un poco más de criterio para resolver ciertas cuestiones que a lo mejor la ley por escrito no lo prevea o no lo establezca, pero en eso sí tenemos ventajas con los derechos humanos, que ahora, aunque hay una ley que no prevea ciertos derechos, como el Estado mexicano forma parte ya de todas estas convenciones, de todo ese sistema de protección de derechos humanos, pues un juez puede decir, bueno, a lo mejor mi ley puede decir esto, pero si yo interpreto la protección de derechos humanos, hubo pues esta puedo violación y puedo corregir esto y puedo decidir o determinar esto. Pero esto desde luego tiene que ver mucho también con la capacidad de los juzgadores. Que también ha sido algo muy controvertido, en ¿no? este sentido. De repente, que ha habido ciertas circunstancias y pues es que en el marco de la violación de los derechos humanos de esta persona, o sea, son cosas que a lo mejor luego públicamente para los neófitos de cuestiones legales no son tan comprensibles, ¿no? Es correcto, y que nosotros como abogados, pues ahí sí tenemos un reto también importante de poder conocer los avances en materia de derechos humanos para poder nosotros abogar y representar adecuadamente los intereses de nuestro cliente, es decir, que no haya violación a sus derechos humanos y que si de repente hay una resolución de algún juez que pues no esté tan empapado en este tipo de derechos, pues nosotros podamos de alguna forma en la vía legal correspondiente poder hacer valer estos derechos humanos, que generalmente es en la vía de amparo. Para ir cerrando, Eric, una recomendación a los ciudadanos en el marco de poder en estos tiempos complicados salvaguardar su integridad, sus bienes y demás. Claro.
Pues lo primero que yo les recomendaría a toda la gente que nos ve es que normalmente, como pasa luego en el tema de la salud, vamos al doctor ya cuando nos enfermamos, ya cuando tenemos los síntomas y ya cuando no hay de otra. Muchas veces en nuestra vida realizamos a diario diferentes tipos de actos jurídicos. Entonces sería muy importante que antes de realizar algún acto jurídico no esperar las consecuencias que pueda tener, sino antes asesorarse con el abogado de confianza que ustedes tengan o que busquen para que los asesore antes de tener una responsabilidad o una obligación que vayan sobre todo a firmar o que tengan dudas de cómo llevar a cabo. ¿Para qué? Pues esto va a permitir precisamente que ustedes estén mejor protegidos jurídicamente o que a la hora de alguna controversia o algún conflicto pues tengan los elementos necesarios para defenderse adecuadamente. Ese sería el primer consejo. Segundo consejo, pues de necesitar llegar a una etapa ya judicial o a una demanda o este tipo de cuestiones, pues que se asesoren y que busquen un abogado competente con cédula profesional que pueda representarlos y ayudarlos adecuadamente. Pues escuche bien aquí al doctor Eric, está diciendo, un profesional, no le habla a su compadre, bueno, querrá mucho a su compadre, pídale un consejo o algo. Ya lo vi en el TikTok. Sí. o nomás porque, es que ya vi esta recomendación en el TikTok, o a doña Chuyita, a doña Juanita, que es buena para comunicar. No, yo creo que hay que hacerlo con gran responsabilidad. Pues Eric, muchas gracias, quiero agradecerte, creo que ha sido un programa muy ilustrador, muy aleccionador, creo que nos abre los ojos en muchas situaciones y bueno, espero que no sea la primera vez que me acompañes aquí en Todas las Voces, habrá quizá otros temas que podamos hablar, te agradezco que hayas buscado el tiempo para vernos aquí. Muchas gracias a ti por la invitación, Javier, y aprovecho también este espacio pues para hacer una cordial invitación a todos los colegas, abogados, notarios, funcionarios públicos, docentes, pasantes, peritos de diferentes tipos de materias que quieran integrarse a nuestra barra, pues serán bienvenidos y con mucho gusto estamos abiertos para poder crecer y para que también de manera profesional cada uno de nuestros agremiados pueda tener esta profesionalización que buscamos, esta excelencia en nuestra actividad laboral día a día. Pues así está, ahí está la invitación. Y muchas gracias a usted por quedarse con nosotros en este programa de Todas las Voces. Como siempre les recomiendo, todos estos programas le he estado diciendo, estamos haciendo un gran esfuerzo en Videa Más Media por llevarle también una estación de radio acorde a usted. ¿Y cómo nos puede sintonizar? Pues desde su computadora. Mire, ahí está el QR, es más, fotografíelo y lo lleva directo. Pero también, para si usted ya bien moderno, si tiene Alexa, aunque no nos paguen el spot, pídale a Alexa, ponme Videa Radio. Y le hago siempre la broma, ya ve que Alexa es rejega. ¿Tienes Alexa, Eric? Sí, bueno, pues ya creo que todos cada vez Andamos estamos más tecnológicos, ¿no? A veces se pone rejega, ¿verdad? Cuando le pedimos algo. Entonces, quizá a la primera no le va a dar Videa Radio, pero vuélvale a decir a la segunda más fuerte, Alexa, ponme Videa Radio. Y yo sé que entre la segunda y tercera se la va a poner. Un gran esfuerzo que estamos haciendo. Música para que usted trabaje a gusto, para que usted esté en su casa a gusto, para que muy pronto va a ver usted las novedades de Videa Radio, vienen los podcasts noticiosos, ya hemos hecho algunas pruebas que hemos enviado por ahí en el WhatsApp. Estamos trabajando para usted, ese promo que vamos a hacer historia otra vez, no crea que es puro cuento, estamos enfilados hasta nuestros 23 años, este año cumplimos 23 años y estamos haciendo como siempre los mejores esfuerzos por seguir de manera responsable y profesional. Pues esto fue en este día la voz del doctor Eric Ramírez Basurto aquí en Todas las Voces y yo soy Javier Camarena. Muchas gracias, es un privilegio estar siempre con ustedes. Hasta la próxima. Gracias, Eric. Gracias, Javier. Videa Más Media presentó Todas las Voces con Javier Camarena.
Idea Radio para llevar. En tu dispositivo, tu computadora, tu celular. Descarga la aplicación y lleva contigo a Videa Radio A donde quieras.